En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Muy buenos días. Hoy 23 de julio del año 2020, dedicado nada más y nada menos que a Santa María Magdalena, discípula de Jesús, la mujer o la primera persona a la que Jesús se apareció habiendo resucitado, una de las 3 o 4 mujeres más importantes y que aparece en los evangelios, respecto de la cual por supuesto hay algunas confusiones. Pero si algo hay que decir de ella es que estaba allí, él fue la persona que anunció a los apóstoles que efectivamente Cristo había resucitado y disfrutó, por supuesto, el privilegio de haber sido la primera que lo vio. Gracias a todos los que se conectan con nosotros. Hoy miércoles de Perspectivas con Miguel Fontán, que tenemos además una maravillosa invitada, Flor Iscaray. Gracias a todos los que se conectan con nosotros por @RCR750, por Periscope, por TuneIn, por rcr.tv, por el canal en vivo 750, RCR 750 de YouTube, y bueno, y por todos los medios de los cuales no tengo el inventario completo. Gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Willy Zarcaya en la gerencia de producción, a Catherine Manzano en la producción, José Gregorio González en los controles, Argenis Barreto en la lectura de las noticias, Jackson Vargas y Marilia García, mis fraternos amigos que están allá haciendo sus cosas en la sala de redacción. Hoy tenemos un día de análisis interesante, una perspectiva interesante. Si en algo coincidimos los tres, Miguel, Flor y yo, es que nosotros tenemos una especial inquietud intelectual respecto de los totalitarismos y el de la personalidad autoritaria. Es interesantísimo. Yo hace años, añísimos, escribí un artículo en donde yo, digamos, aludía a lo que es el síndrome de la personalidad autoritaria y quién lo empezó a estudiar. Y estamos hablando de 1950, y este síndrome fue diagnosticado por el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de California, por encargo del Comité Judío Americano. Los judíos de la posguerra estaban muy interesados en tener alguna respuesta respecto de por qué había ocurrido el fascismo exterminador. ¿Por qué? ¿Cuál era la razón? De hecho, en un libro que a Flor le va a encantar, es el diario filosófico de Hannah Arendt, habla de dos cosas interesantes. Ya le voy a dar la palabra. En primer lugar, el totalitarismo, en abril de 1951, como fenómeno límite de la política. El totalitarismo es el más radical, con el cual no hay reconciliación alguna. Pero después, poco después, en sus notas escribe: la senda de la injusticia, eso que después podemos inventariar, que ella identifica con antisemita, imperialista, marxista y totalitario. Lo tremendo es que todo eso ha sido solamente una senda, que todo lo demás no era sino cenagal, maleza, el caos de la decadencia. No habrá ninguna salida mientras no sepamos por qué. A partir de la gran tradición de Occidente, no pudieron trazarse caminos, de modo que la tradición de la escalera trasera pudo diseñar el sendero. Bueno, cosas muy, muy buenas se escriben allí, y de eso vamos a hablar, mis queridos amigos, con Miguel Fontán y con Flor Iscaray, sobre el totalitarismo, sobre los supuestos sociopsicológicos de la personalidad autoritaria, sobre la escala F, que es la escala del fascismo, que es un test de personalidad que hizo la Escuela de Frankfurt en ocasión de los estudios sobre la personalidad autoritaria, sobre el culto a la personalidad y sobre el papel que en todo esto tienen las sociedades adulantes y postradas, que era lo que sorprendía a Hannah Arendt, el ecosistema que hace que el mal sea perfectamente banal. Pero bueno, esto es solo la introducción a un debate. 11:09 de la mañana, nos queda casi una hora, y bueno, Miguel Fontán, bienvenido a tu miércoles de perspectiva.
Gracias, Víctor. Hola, Flor. Hola a todos los que nos escuchan. Hoy después de algún tiempo en video, porque de verdad que las conexiones me habían tratado bastante mal. Esperemos que no suceda así en el programa. Bienvenida, Flor. Gracias a los dos. Bueno, mira, siempre es un honor. Yo me voy a colear a la primera pregunta que generalmente hace Víctor en su programa, y imagínate. Pero yo me voy a colear para dar inicio a esta reflexión, a esta aproximación, como lo habíamos dicho, de esta reflexión. Hay un tema interesante que a veces la sociedad y sobre todo las discusiones académicas pasan por encima, porque, bueno, a lo mejor es una palabra que se toma como sinónimo, no se le da importancia, ¿no? Generalmente se habla de procesos totalitarios, pero tú utilizas una palabra de hace algún tiempo que a mí me llama la atención porque es la fenomenología del totalitarismo. Y eso me llama la atención porque cuando uno habla de fenomenología del totalitarismo, entra lo que Víctor señaló, lo que bien señaló en su introducción sobre Hannah Arendt, entra no solamente ya el proceso en sí, en marcha del totalitarismo como maquinaria, como estructura, sino el problema del totalitarismo en las sociedades, que tiene que ver con su configuración de la sociedad, en los términos, como bien lo decía Víctor, una sociedad que es acomodaticia, o una sociedad que no tiene mucha autoestima o que no critica, pues es presa fácil del totalitarismo. Pero también entra todo aquello que son las formaciones del personalismo dentro de ese totalitarismo. Entonces, yo quisiera saber por qué utilizas tú la palabra fenomenología del totalitarismo y no procesos totalitarios. Bueno, gusto en saludarlos de nuevo y saludos a todos a quienes nos escuchan y nos ven. Fíjate, es una fenomenología, y como bien empleó Víctor para dar introducción a esta revisión que vamos a hacer hoy, es desde el punto de vista fenomenológico. ¿Por qué? Porque no es un tema, no es un asunto historicista. Claude Lefort, que es otro de los estudiosos de estos temas totalitarios, de estos asuntos totalitarios, le criticó a Arendt precisamente su visión historicista. O sea, no es que solamente el nazismo y el estalinismo, es un modo de ser de la sociedad. Y esto nos permite ampliar la revisión que podamos hacer sobre lo que es este fenómeno, valga la repetición, de lo que es el fenómeno que siempre nos va a acechar. Yo creo que esa cosa de que, bueno, son dos procesos que terminaron, es una visión muy funcionalista, muy que se queda en la revisión de las instituciones, más no en lo que instituye una forma de ser, no solamente de una sociedad, sino también de las personas. Y por eso el tema que conecta a Víctor de la personalidad, Miguel habla del personalismo, son esos rasgos que, si uno no entiende que esto es un fenómeno, que no es un proceso sino un fenómeno de las sociedades, entonces no advertimos ciertos peligros y subestimamos estos rasgos que no nos permiten ver que no es solamente que haya un régimen o un partido único, que son, digamos, como la superficie del asunto, o el epifenómeno, como hemos hablado en otros términos. O sea, no es solamente que hay un estado totalitario, que hay un partido único o hay un líder totalitario, sino que es una forma en que se instituye la sociedad. Y tiene que ver con la noción también que está estructurándome, que es el ecosistema. Por eso es el ecosistema, porque es algo indiferenciado, es algo que permea y que entra, pone en peligro, bueno, el modo de ser de una sociedad. Entonces todos tenemos que ser totalitarios para ver quién es el que más fuerza tiene. Y entonces hay varios elementos que son los que están en revisión hoy, que tiene que ver con la noción de poder, con la idea que tengamos de la política y de esas personalidades que autoritarias. Un poco eso trato de agregar a la revisión, que entonces cuando uno habla de la fenomenología, bueno, no es un proceso, no es historicismo, no se comprende de una lógica procesal o funcionalista, ¿verdad? Institucionalista, y que involucra un modo de ser, y allí está todo el tema de la psiquis. De hecho, estos movimientos o estas vocaciones totalitarias trabajan mucho el tema
de la psiquis, del psicoanálisis, tiene mucho que agregar en estas revisiones. De allí el tema del personalismo, de la personalidad autoritaria, que no se reduce a solamente un tema de poder, de dominación de un Estado, sino de una forma de ser. Sí, efectivamente. Yo creo que la gran pregunta que se planteó Miguel y Flor fue esa: ¿cómo es posible que un país decente provoque unos liderazgos tan tenebrosos, provoque un estado de cosas tan tenebrosas? Y por eso es que cuando Adorno, el equipo de Adorno, y que ahí estaba incluso Erich Fromm, por supuesto todo esto es una escuela, no, y que ahí estaba incluso Erich Fromm, por supuesto todo esto es una escuela neomarxista, pero eso no le quita lo bailado, ¿no? Él dice, mira, personalidades autoritarias que puntúan altos, personalidades con resentimiento, actitudes extremas fruto de la proyección contra los demás de las frustraciones personales, personalidades convencionalistas, o sea, capaces de seguir pautas no democráticas en un contexto que no se caracteriza por su proclividad democrática. O sea, la nostalgia perejimenista es una persona, digamos, una expresión convencionalista. El autoritarismo, o sea, la coherencia entre la personalidad y la cultura autoritarias. La rebelión, la agresividad eventualmente psicopática contra un liberalismo que actuaría como moral social mayoritaria, o sea, el que hace la denuncia y logra la ruptura hacia el autoritarismo. Recuerden a Chávez, que venía contra la Cuarta República, de eso se trata. La tendencia maníaca, rigidez y compulsividad de los hábitos con resultado de intolerancia, la manipulación, o sea, la simplificación deliberada de la realidad con objeto de sacar adelante posturas protodictatoriales. O sea, ellos llegan a construir, digamos, una especie de síndrome en donde, bueno, si la sociedad está llena de gente resentida, convencionalista, si la sociedad es autoritaria, si a la gente acepta un discurso de rebelión como la planteó Chávez, etcétera, empieza a darse el estado ideal para eso. Y cuando siguen estudiando el tema, se consiguen que es en la vida familiar e interpersonal cuando es posible que se constituyan ámbitos privilegiados y cruciales para la generalización del autoritarismo. O sea, es en la familia y en la sociedad en donde tú construyes o la base del etos autoritario o la base del etos tolerante. Sí. Y dicen algo más: el autoritarismo y la intolerancia no son enfermedades que se puedan curar, sino que están insertos en el conjunto de la sociedad y a ella pertenecen como rasgo sociológico. ¿Quién más enseña autoritarismo? La escuela. Y por eso digamos que cualquier el intento fundacional de la vida de la sociedad tiene que pasar por la educación escolar, religiosa y política. ¿Ok? En fin, o sea, a lo que quiero ir. Esto no se dio de gratis. Chávez no es una anomalía. Esta es una sociedad que una y otra vez ha germinado personalidades autoritarias. Y muy probablemente porque esta es una sociedad que cultiva muy bien el resentimiento, que mal educa, que es convencionalista, que tiene una inmensa nostalgia por el militarismo y la cachucha, que todavía hoy los que quisieran una salida de esta apuestan a los militares y de allí tanta frustración porque supuestamente los militares no hacen lo que queríamos hacer, pero además hay una forma de ver al líder que yo siempre he llamado erotizada. O sea, una sublimación del liderazgo que hace que los líderes o los proyectos de líderes rápidamente se pierdan la perspectiva. ¿Qué opinan? ¿Qué podrían opinar ustedes? ¿Cómo ustedes pueden combatir con Adorno y su escuela respecto de esto, que además parece leerse también en Arendt? En Arendt es absolutamente consistente esto que ella escribió
en 1951 respecto de los estudios que estaba haciendo la escuela de Frankfurt en 1950. Fíjate, ahí lo que quisiera comentar es que es un tema existencial. Estas lógicas de lucha existencial, de eres tú o soy yo, siempre es un elemento que ha estado allí. El tema de los símbolos, de los signos y los gestos, tiene que ver con lo que Víctor está sumando de, bueno, esas entrañas. O sea, por eso es lo instituyente más que lo instituido. Porque podemos se pudo haber instituido una democracia liberal, ¿verdad? Que es lo que está en la Constitución. Y bueno, hubo un juego entre los partidos, hubo procesos democráticos, pero nadie estaba hurgando en las raíces, en lo que está adentro. Bueno, mucha gente dice, bueno, no, es que estos autores de izquierda, estos autores marxistas, pero precisamente ellos tienen la lógica de ese poder descarnado. Como bien revisé en estos días un autor, ahorita no recuerdo el nombre, que es precisamente, Espósito, Roberto Espósito, precisamente es el poder desnudo, la política tal cual es, que es esta de la dominación. Y uno siempre tiene la esperanza de que la política pueda hacer otra cosa. Pero si no revisamos estas raíces, esto que es lo que funda una sociedad, no solamente en sus instituciones, porque eso, digamos, es lo que está allí formal, pero la vida, cómo se vivió la democracia en Venezuela. La democracia en Venezuela arranca, bueno, con un sueño, con una élite intelectual y moral que lo soñó y empezó a impulsar a este país, pero se quedó como en esa parte institucional y no se trabajó el ser del venezolano en términos de cómo enfrentas la libertad, porque la libertad no es un tema fácil, la libertad no es cómoda, la libertad te lleva hasta ser desterrado, la libertad te lleva a ser el más incómodo de las personas o la piedra en el zapato de muchos. Entonces, por ejemplo, Foucault también lo advertía, ya que Víctor habla de la familia, pero también de las instituciones, la escuela, el hospital, todos los espacios comunes, en la visión Foucaultiana de lo panóptico, y después agregas todo lo que es la biopolítica, y eso es otro tema, pero fíjate, ahí está todo siempre el elemento de la dominación. Se nos quedó congelada Flor mientras se descongela, Miguel, que puede seguir comentando. Fíjate, no, ahí volvió. Volviste, Flor, es que estabas congelada. No se escuchó. Bueno, vamos a darle, Miguel. No, fíjate, Miguel. Hay un tema que ustedes me mencionan. Fíjese que tú haces mención a la escuela de Frankfurt y Flor a un pensador de izquierda, ¿no? Ambos tocan esa línea que la izquierda de alguna manera estudió. La izquierda la estudió en términos del fascismo porque nunca pudo estudiarla en los términos de Stalin, ¿no? Para ellos eso no existía. Y ahí viene mi reflexión, ¿no? Los procesos totalitarios surgen. Y los fenómenos. Los fenómenos, es que para mí ese término, ya dame chance de actualizar mi mente. De acostumbrarte. Los fenómenos totalitarios, como ustedes han dicho, surgen dentro de la sociedad. El problema es que la sociedad no los ve sino una vez que se manifiestan. Y cuando se manifiestan, pues ya es muy tarde, porque lo que nos pasó aquí, cuando se manifiestan, el fenómeno totalitario genera una gran capacidad que a veces, por no decir casi siempre, es muy difícil romperla dentro de la propia sociedad. Ahora, en esta sociedad, que ya Víctor lo mencionaba antes y tú también, Flor, en esta sociedad tan machista, ¿verdad? En esta sociedad donde, a pesar de que es una sociedad, cuando uno lo ve en su configuración familiar, es una sociedad muy matriarcal, en el sentido que es la madre la que se encarga de la familia prácticamente en muchos casos, sigue siendo una sociedad, incluso desde ese punto, una sociedad machista, una sociedad en la que el hombre juega el papel preponderante en la lucha, en el que el hombre juega un papel preponderante en la fuerza, y siendo así, esta sociedad, y te pregunto, Flor, ¿tú crees que esta sociedad tiene posibilidades en el corto plazo de salir de estas lógicas totalitarias que siempre contribuyen a ese fenómeno totalitario y son proclives a generar procesos totalitarios? Te lo digo porque lo hemos visto en la oposición.
Por ejemplo, cuando se habla de la posición de la unidad, pues la unidad no es más que la decantación de un fenómeno totalitario, en el sentido que son 4 o 5 personas las que deciden y las demás agarran línea, porque ahí no está permitido el debate. Y quien debata se va. Entonces, frente a esas caracterizaciones de esta sociedad, ¿tú crees que tenemos alguna posibilidad en el mediano, corto plazo de generar otros tipos de liderazgo que no busquen siempre centralizar el poder, generar líneas y ver a los demás como o bien militantes o bien personas que con poca voluntad de hacer su vida, y por ende yo tengo que decirle cómo es que la tienen que vivir, un poco el estilo de San Agustín? Nos quedan 6 minutos máximo, Flor, de esta primera parte, pues, para que tengas idea del tiempo. Ok, bueno, sería como introducir un tema. Yo, a la par de estudiar a Arendt, yo agrego otra autora que se llama Simone Weil, que ella, bueno, dice que hay un libro que es Las causas de la libertad y la opresión social. En su tesis, bueno, pareciera que es un tema difícil, mientras que la política sea vista como instrumentalidad, donde cuando a la política se le quitan los fines y solo queda el hecho instrumental del poder y de la dominación, ahí hay un tema difícil para los que queremos una vida en libertad. Entonces, ahí hay que explorar el tema de la fuerza, el tema de cómo entendemos la política, que es otro de las nociones que tenemos allí en el título de este programa. Entonces, no sé si me pase un poco el tiempo y lo vemos después, pero ella habla, bueno, primero que ella hace un estudio y ella dice, bueno, Occidente tiene la semilla de los totalitarismos. De hecho, bueno, en Occidente es que existe la democracia y por lo tanto el totalitarismo en sus visiones contrastadas. Otras sociedades no occidentales, bueno, no tienen esos dilemas de la libertad. Occidente sí. De hecho, ella dice, la semilla totalitaria está en Occidente. Entonces, bueno, eso es un llamado a que nos tenemos que revisar permanentemente. Es un llamado a que parte de la libertad es tener ideas propias de autonomía para revisar estas lógicas totalitarias y enfrentarlas. Entonces no es un tema de un régimen en particular, sino de esa semilla que está permanentemente ahí, y que en la manera en que entendamos el poder y por lo tanto manejemos la política es una clave para verlo de manera societal. Tú sabes que cuando escribí hace años un artículo que se llamó precisamente Personalidad Autoritaria, refiriéndome por supuesto a esta cosa que nosotros vivimos, yo digamos que me precio de tener, y estoy muy orgulloso de tener en mi biblioteca nada más y nada menos que el libro original de la Escuela de Frankfurt sobre la personalidad autoritaria, y además, gracias a mi amigo Antonio Cova, 2 versiones de revisión sobre los estudios de la Escuela de Frankfurt y la personalidad autoritaria, que bueno, algún día deberíamos hacer un seminario sobre eso. Pero mira esto, hay una ligazón, digo yo en el artículo, por supuesto, aludiéndolos a ellos, entre los prejuicios, resentimientos y estereotipos de la sociedad que se van extendiendo a través de fenómenos sociológicos de envergadura, como la aceptación y el seguimiento individual de las creencias colectivas. O sea, el individuo vacío, se vacía de su propio criterio para asumir como bueno el criterio que la creencia colectiva, la creencia de la mayoría, la tiranía del tirano, digámoslo así. Y de estas dos, con la personalidad autoritaria, que por estas razones llega al poder y desde allí disfruta del placer y el privilegio de lograr la subordinación y la obediencia generales. Entonces aquí va, antes de irnos al corte, a esta pulsión que algunos gobernantes sufren, ellos, los de la Escuela de Frankfurt, siguiendo a Erich Fromm, lo llaman gratificación sadomasoquista. Y entonces una sociedad maltratada, buscando al padre perdido, que tiene, digamos, sin resolver su siglo XIX, y buena parte del siglo XX, que ha sido además engañada una y otra vez, es una sociedad predispuesta a entregarse a alguien que les dé, que los llene con un mensaje y los deje y se dejen guiar. En parte ese es el problema
de las personalidades autoritarias. Por cierto, saludos a Alexander Campos, que nos está oyendo y que dice que está muy bueno el programa. Pero nosotros vamos al corte y volvemos con esta revisión de la fenomenología del totalitarismo. Y bueno, lo que estamos viendo, los supuestos sociopsicológicos de la personalidad autoritaria, porque es que no hay totalitarismo sin personalidad totalitaria. El test de personalidad, la escala F del fascismo, que es lo que mide, el culto a la personalidad y bueno, la contraparte, las sociedades adulantes y postradas. Ya regresamos. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada. Y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos. Y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035 en Instagram, wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Les saluda Andrés Velázquez y los invito cada miércoles a sintonizar un programa que aborda de cerca la actualidad política y social del país. Contigo, Andrés Velázquez. No te lo pierdas. Contigo, Andrés Velázquez, solo por RCR.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. Alejandro Rísquez, pediatra, médico epidemiólogo con carrera en salud pública, enfatizó que es muy alta la presión que está ejerciendo la pandemia del COVID-19 sobre el sistema de salud del país. Muy probable que, de acuerdo a la información que se maneja, que esto siga ascendiendo de manera muy rápida y que para inicio o mediados de agosto realmente lleguemos al límite donde, si no se llega a frenar, que todos esperamos que sí, podríamos realmente generar una situación de calamidad importante. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMEC, aclaró que la depresión tropical que se desplaza por el Mar Caribe no presenta ningún peligro para el país. El presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, Jesús Berardinelli, podría ser presentado este miércoles en el Palacio de Justicia en Caracas, más allá de nuestras fronteras. En España, la justicia de ese país investiga otra vez a Podemos por financiamiento ilegal. Y en los deportes, en el fútbol italiano, el Milan prolonga hasta 2022 el contrato del técnico Stefano Pioli. 11:32. Continúen con Aquí se habla libertad. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve.
RCR 750 AM, porque lo bueno une. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, continuamos hoy, 23 de julio del año 2020, dedicado a Santa María Magdalena, discípula de Jesús, y para mí, digamos, una representación crucial y determinante de la importancia que Jesús le daba a las mujeres. Pero bueno, tú sabes que cuánta agua ha pasado por el río de la cristiandad. Mira qué interesante. Cuando se presentaron los resultados de los estudios sobre la personalidad autoritaria en Estados Unidos, pasó lo mismo que cuando Hannah Arendt presentó los resultados sobre la banalidad del mal. Porque ¿qué devuelven los investigadores? Devuelven una especie de responsabilidad compartida. A los judíos está absolutamente claro su participación dentro de esa lógica terrible del exterminio, ¿ok? Y por eso, digamos, solo leyendo La banalidad del mal, uno puede realmente hacer comprender la discusión sobre la acción y la omisión que muchos no quieren ver. Pero igual pasó, la gente decía, bueno, a cuenta de que nosotros, las sociedades van a ser culpables de un Hitler, de un Stalin, de un Pedro el Grande, qué sé yo, el de cualquier, o de un Chávez, ¿a cuenta de qué? Y bueno, eso suscitó un verdadero escándalo, porque no les dijeron, bueno, esto es sesgado, esto no puede ser así, pero la verdad es que sin entrar a valorar el estudio en sí mismo, está absolutamente claro que una personalidad, por ejemplo, tengo también aquí en mi biblioteca a la vista la gran biografía de Hitler de Joachim Fest. O sea, y cuando tú la cruzas, la biografía de Hitler, y eso lo han hecho, por cierto, en programas de documentales, cruzas la biografía de Hitler con los estudios de la persona autoritaria, te das cuenta que cuadra casi que perfecto, ¿ok? Aunque yo creo que Joachim Fest termina diciendo que Hitler era un loco controlado, o sea, un maníaco. Bueno, baste simplemente decir que toda su herencia, que era pequeñita, la gastó yendo a ver todos los días que pudo la misma ópera de Wagner. Eso no es normal. No, eso no, por más que te guste a ti una música o un autor. Entonces, exacto, las sociedades tienen algo de responsabilidad. Ahora, cuando lo plantea Hannah Arendt en la nota 22 de abril de 1951, ella dice, mira, a mí lo que me cuesta entender es cómo nosotros llegamos a construir una situación de injusticia de carácter permanente y continuo, ¿ok? Y cómo nosotros hicimos una especie de disección entre el cometer injusticia y la realidad de ser culpable. Y eso es interesantísimo cuando se habla de las personalidades y de las sociedades autoritarias, porque es que en el fondo lo que estamos diciendo es, discúlpame, el terreno donde se abonó este terrible árbol perverso de una vivencia totalitaria, fuiste tú, sociedad venezolana, alemana, rusa, porque aquí lo que estamos viviendo, a pesar, digamos, de las falacias ad Magdalenum, del amigo, que bien planteó el amigo, creo que Rengifo, lo que sí Jorge Hugueto, lo que aquí sí está absolutamente claro es que nosotros, si esto no es, se parece mucho. Y lo que digamos, tal vez resulta más difícil es, por lo tanto, lo que plantea Miguel Fontán. Bueno, ¿cómo hacemos nosotros para, en este terreno abonado 200 años de pre-totalitarismo, o por lo menos de autoritarismo en cualquier forma?
¿cómo hacemos para construir liderazgos diferentes, democráticos y limitados? Porque de nuevo, el problema está en la práctica de las élites y en la forma como las élites construyen consensos y, como lo dice Miguel Fontán, alejan las disidencias. ¿Cómo de eso nosotros podemos pasar a un liderazgo diferente? Que es un gran desafío. En todo caso, ahí les dejo eso, Miguel y Flor. Yo quería complementar porque Víctor ha hecho como una gran morfología, ¿no? Porque yo sí creo también que es clave todo el tema de lo que el psicoanálisis nos puede iluminar. De hecho, esta obra de Ernesto Laclau sobre la razón populista, su núcleo tiene que ver con esta escuela lacaniana y cómo el tema psicoanalítico es aprovechado por estas personalidades autoritarias. Cómo te aprovechas de la debilidad del otro, de las ausencias, de inclusive esos vacíos que son insalvables, estos vacíos del ser humano, de salir del útero y bueno, oye, ya estoy fuera. Entonces, eso es algo que está allí y bueno, sería chévere quizás hablar con algún lacaniano, algún que complemente esta lectura hacia lo político, porque lo político, lo politológico siempre esto como que no es tan fuerte, pues dentro de las explicaciones y para el fenómeno totalitario es fundamental. Quisiera agregar aparte, porque no solamente es el resentimiento, yo creo que es una herencia y hay un ensayo que publicó la Fundación García Pelayo sobre el resentimiento y su significación, no solo sociológica, sino política, sí. Resentimiento, porque eso, y lo vivimos, o sea, lo vivimos descarnadamente, porque cuando uno revisa la historia de todos los políticos venezolanos, bueno, vienen del interior, hay una serie de elementos que abonan el resentimiento y bueno, el mayor cumbre del resentimiento fue Chávez. Pero hay otra. Pero tú sabes, Flor, perdona que te interrumpa. Cuando yo tuve acceso a ese documento de la Fundación García Pelayo, también tengo las obras completas de García Pelayo. Sobre esas obras completas fue que hice mi último artículo. Pero a mí me dio que pensar también el hecho de que la sociedad venezolana no ha logrado reponerse, y esto es algo casi un cliché, no ha logrado reponerse de la narrativa heroica de la generación de libertadores. Y entonces nada parece suficiente. Pero nosotros hemos construido esa narrativa heroica y el contraste, por lo tanto, siempre es deficitario. Lo que hizo Hugo Chávez, que es la encarnación totalitaria, fue encarnarse de Bolívar, pues. Entonces, ¿sabes qué? El nuevo Bolívar soy yo. Exacto, necesitamos al gran padre, al gran héroe, al gran guerrero, que bueno, que nos salve de algo que no sabemos, porque por eso quería complementar, no solamente un alimento para los autoritarismos es el resentimiento, eso es lo que estamos viviendo. Hay otro elemento que es no saber lidiar con la incertidumbre y con las incertezas y con la creatividad que implica ser libre. El autoritario no maneja las diferencias, no maneja que una persona pueda contrariarle, no maneja que pueda existir una disidencia respecto a una idea, sino que la gente tenga ideas propias. Y creo que en Venezuela, cuando uno ve todo el tema bueno, cómo hemos crecido en libertad. O sea, yo crecí, ya era un dato para mí la democracia, y bueno, para mí que sí la elección, pero yo nunca me interrogaba sobre vivir en libertad. O sea, esa parte de la pedagogía política y ciudadana nunca se dio. O sea, ¿qué es ser libre? ¿Qué es sentirse libre? Porque tú sí puedes contrariar a alguien que tenga autoridad. Entonces, el autoritario no sabe lidiar con las diferencias del otro, no sabe lidiar con un mundo que cada vez más incierto, que no hay un consenso académico, epistémico sobre la verdad, sino que la verdad es consensuada. Y el autoritario no lo sabe lidiar. Y Klaus Lefort dice, bueno, una de las cosas principales es que tenemos que aprender a vivir, a que el mundo es de riesgo, a que el mundo es incierto, a que no hay esas certezas, porque precisamente los totalitarismos, estos fenómenos totalitarios se valen de la certeza, o sea, de los modelos, de las cosas, de los sistemas cerrados, de que esta es mi idea y todo, y por eso lo primero que hacen es armar colectivos que obliguen a la otro, que fue otro elemento que tú colocaste en el segmento anterior, que es, bueno, no es fácil romper con el colectivo, no es fácil dejar de ser gregario, no es fácil ser el incómodo y decir, bueno, yo no estoy de acuerdo con esta idea, que tiene que ser, que esta idea es oficial para este grupo y yo no estoy de acuerdo. Entonces,
el autoritario no sabe lidiar, no necesariamente tiene que tener una raíz de resentimiento social o de resentimiento, no sé, de clase, no sé cuáles son los distintos alimentos del resentimiento, sino también con esa incapacidad de lidiar con los conflictos, de lidiar con las diferencias, de romper con la lógica instrumental de que si no soy yo el que dirijo, el que ejecuto, bueno, no sé lidiarme con lo otro. O sea, también quería agregar a esa parte antes de reflexionar en, bueno, ¿qué nos queda, no? Porque, bueno, a fin de cuentas, si estos autores dicen, mira, el poder es dominación, tenemos cerrada, porque Lefort antes de morir lo último que dejó, mira, la otra acecho totalitario es la tecnología. Y estos autores tienen de común también la crítica a la técnica. El holocausto es el desarrollo de una técnica masiva de eliminación. Ahorita el biopoder y la biopolítica es otro. Entonces, bueno, ¿qué nos queda? ¿Cómo podemos escapar? Pero antes quería agregar ese elemento. Fíjate, ahí cuando uno en el transcurso de la conversación hemos encontrado muchos elementos que están presentes dentro de la sociedad y que facilitan la aparición de fenómenos totalitarios, o mejor dicho, dado que el fenómeno totalitario está, facilitan su desarrollo. Por ejemplo, hablamos de una sociedad que no tiene autoestima y en consecuencia un líder que le diga lo que hay que hacer le da certeza que el propio individuo no puede conseguir, ¿no? Entonces ahí tú empiezas a hacer un check más. La sociedad es una sociedad, a pesar, como lo dije antes, y bueno, ya que Víctor mencionó a Alexander, sería interesante un día invitarlo a este espacio. Yo sé que él está contigo los lunes para hablar de todos los estudios que ellos tienen precisamente en este tema, ¿no? Es una sociedad que quizás es muy matriarcal en el sentido que es la mujer la que desarrolla todo el proceso familiar, pero es una sociedad que en un nivel superior es muy machista, ¿no? Y entonces le permite el autoritarismo per se. Y este es otro checkmark. Después viene una sociedad que no sabe los límites de la tolerancia. Y entonces, como bien lo decía Popper en aquel pie de página que utiliza mucho la paradoja de la tolerancia, uno tiene tolerancia cuando está en el campo de las ideas porque existe la posibilidad de contraargumentarla. El asunto es que cuando eso pasa a la acción, que es lo que generalmente termina pasando, ya el argumento no la puede contrarrestar y tú tendrías que generar una reacción de la misma magnitud para evitarla. Aquí no se entiende eso, ¿no? Entonces yo puedo llegar y sobrepasarme en la acción y la otra persona dice yo no voy a ser igual que él, ¿no? Y de algún modo lo tolera. El problema es que todas esas cosas mezcladas empiezan a promover el fenómeno totalitario porque al final de cuentas hay una máxima que dice tú promueves lo que permite, ¿no? A lo mejor no lo haces de manera tácita, pero lo hace de manera implícita. Si hay todo este desarrollo del totalitarismo, y lo ves en las comunidades, o sea, siempre hay un vecino que grita más, siempre hay un vecino que se impone porque es violento en el verbo, y entonces los demás, como son tolerantes, lo dejan ser, y ese vecino cada día escala más. Entonces, si eso existe en cualquier núcleo de la sociedad, por supuesto que en el ámbito político uno logra una representación magnificada de ese fenómeno totalitario. Ahora bien, yo sigo con mi pregunta. ¿Cómo hacemos? ¿Qué tiene que hacer la sociedad? O por lo menos, no vamos a poner qué tiene que hacer la sociedad porque no lo vamos a resolver. ¿Hacia dónde tiene que dirigir la sociedad la reflexión para empezar a darse cuenta que los fenómenos totalitarios están todo el tiempo permanentemente entre nosotros y que la culpa de que esos fenómenos surjan es de la sociedad porque no los ataja a tiempo? Yo quería agregar... Tú sabes, Miguel. Ajá, dale, Flor. No, porque ya, se me ha pasado porque en 2 oportunidades Miguel ha incluido el tema de la mujer, ¿no? Y no quiero caer en estos debates porque, o sea, yo no tengo nada, o sea, de verdad, no, ni militancia ni en el feminismo, y bueno, eso puede ser otro programa. Pero en estos test de personalidad quizás sería bueno explorar el tema del liderazgo de la mujer, porque cuando en el mundo organizacional, en el mundo político, en los distintos espacios, que es lo clásico, bueno, la mujer
o lo que en un principio se decía, bueno, la mujer es la que tiene la potestad de llevar los hogares, del espacio de lo íntimo. De hecho, Aren en una entrevista decía, no, yo no estoy en la política. Entonces yo decía, bueno, ¿cuál es la posición de Aren? ¿Cuál es de hecho leí un artículo, un ensayo sobre cuál es la mirada femenina, no feminista, sino la mirada femenina de los asuntos. Y eso es otro que hay que hurgar. Porque entonces la mujer sí, con gran orgullo el feminismo dice, la mujer ha ocupado espacios en la política, jerarca, pero ¿qué ha tenido que hacer la mujer para hacerlo? Ha tenido que ponerse en las lógicas masculinas, porque no me gusta hablar de esta manera, porque no quiero que se me entienda como un tema de militancia feminista, porque lo digo expresa y responsablemente, no creo en el feminismo. Yo creo que la mujer, no por ser condición de mujer, tenga que tener un privilegio, sino que tiene que demostrar su capacidad en los espacios que le competan y darse su valía. Más que el tema de desempeño, Víctor salió ahí, más que el tema del desempeño, es el tema de la valía del ser. Bueno, que somos mujeres y hay unas distinciones biológicas, pero en términos de los liderazgos, quizás ahondar en cuál es el toque femenino de los liderazgos, porque muchas mujeres han tenido que asumir rasgos masculinos para poder, bueno, sobrevivir a los espacios, como tú dices, Miguel, machista. Hay temas, y yo lo he escrito en varios tweets y en varias reflexiones, hay temas que por supuesto están todavía allí. Yo no necesito más derechos de los que ya tengo, simplemente es en los espacios en los que yo tengo en los que me desempeño, que no es solamente llevar un hogar, también lo es y es parte de mi mundo gerencial, pero también es lidiar con otros espacios, con otros retos y otros desafíos, que en el centro está el tema de la valía y de la dignidad como persona, no como mujer. Entonces, es como llegar a estos estudios sobre estas lógicas autoritarias, revisar, y no quiero meterme con un tema que no es el centro de esto, pero revisar esos rasgos. No sé si Víctor logró escuchar todo lo que... No logré escuchar porque me tocó mi turno de apagón, pero ya, bueno, digamos... No, que yo le comentaba a Miguel brevemente que elaborar una revisión de esa lectura femenina hacia lo que es el autoritarismo, hacia cómo la mujer ya no necesita, como digamos, más espacios de derechos, porque creo que ahí están todos los derechos históricamente. Yo creo que ahí murió el feminismo, y ya lo que queda es que la mujer, como un ser humano, en sus espacios, bueno, dar cuenta de su valía. O sea, si es en el ámbito profesional, bueno, sus temas de desempeño; si es en el ámbito político, bregarse con sus aspectos de la feminidad. No tienes que convertirte en un hombre macho, alfa, dominante, y entonces, bueno, para poder ejercer yo tengo que hacer como los hombres, meterme en la lógica de los hombres, que por supuesto hay que conocerla, pero no como hombre, sino la lógica. Tú sabes que yo, que tuve, digamos, tantos años dando clase y por lo tanto teniendo contacto con alumnos de empresas, ¿no? En teoría de las organizaciones, para aquella época dije, y creo que escribí, que la mujer, en primer lugar, ya lo dicen los estudios sociológicos, es la creadora del machismo. En el caso venezolano, la mujer es matricentrista, o sea, gusta y además construye un sistema de relaciones que Grusón y Zubillaga llamaban relaciones mafiosas, en su artículo La tentación mafiosa, absolutamente particularistas, en los cuales los suyos eran medidos con una ética y unas normas absolutamente diferentes a los otros. Y digamos, ese material que está por allí por las redes, se llama La tentación mafiosa, es maravilloso en su descriptiva, y nada más y nada menos que el padre Grusón y Verónica Zubillaga, dos grandes sociólogos de la Universidad Católica Andrés Bello. Y a mí me pareció siempre que desde el punto de vista gerencial, la mujer corría igual en los rieles autoritarios que el hombre. Pero claro, dejemos eso hasta allí porque efectivamente es un tema que ahorita está, digamos, planteado en otros ámbitos. Pero hay que dejarlo allí porque es que en el marco de sociedad autoritaria no discrimina la variable hombre-mujer, no discrimina.
no discrimina. Ahora, por supuesto, en la época de Hitler solo eran los hombres los que jugaban, en la época de Stalin. Pero no quería dejar pasar, yo sé que me fui, pero para comentar, en primer lugar, digamos que las sociedades autoritarias tienen un inmenso temor por la diversidad. No les gusta. Y eso lo registra Hannah Arendt, ¿no? Y pretende la disciplina monolítica de una sola idea y no varias. O sea, las sociedades autoritarias son sociedades de uniforme y de ideas uniformadas, ¿no? Pero también en el marco de estas sociedades autoritarias de muchísima violencia, del amedrentamiento que hace que los partícipes de la sociedad sean víctimas de sus propias creencias autoritarias, pero además es una sociedad de linchamientos, ¿ok? Y es las sociedades en donde ocurre lo que pasaba con Stalin. O sea, mientras Stalin estaba allí, por cierto, nadie se quejó de Stalin. La crítica stalinista vino después, eso en primer lugar. Pero además, Stalin es el creador de los procesos stalinistas, o sea, de los falsos juicios, que por supuesto ni de lejos, con la legítima defensa, ni nada de eso, sino que simplemente, bueno, estás allí, yo te abro un proceso, yo te armo una tramoya y yo te monto una callapa. Y al final, digamos, las pobres víctimas de los procesos stalinistas que también se pasaron en Cuba y que aquí de alguna manera hemos visto también de manera terrible y dolorosa, bueno, al final la mejor salida para el supuesto culpable era declararse culpable. Y por eso es que Arendt en sus notas de 1951 dice, epa, porque es que en los regímenes totalitarios la aceptación de la culpa es diferente a la verdadera responsabilidad, porque media precisamente toda esta trama que nosotros hemos revisado hoy. 1 minuto a cada uno, Miguel y Flor, para después cerrar el programa, que Catherine hoy está. Claro, llegan los anteriores, salieron tarde, y el culpable soy yo. Así es la vida, ¿viste? Catherine forma parte de esta sociedad y nos aplica la cosa. Saludos para la gran Catherine. Yo voy a hacer uso de mi minuto para darle a la invitada el uso posterior de su minuto. Mira, brevemente creo que nos vamos deberíamos hacer otro programa sobre los elementos esenciales de una sociedad, que una sociedad tiene que reflexionar para darse cuenta de estos fenómenos totalitarios cuando son incipientes, porque se desarrollan con mucha facilidad. Creo que a lo largo del programa hemos dejado varias claves que son caldos de cultivo para desarrollar estos procesos totalitarios. No hablamos de la narrativa porque ya lo hicimos en un foro anterior, que sería bueno a lo mejor recordarlo, ¿no? Bueno, nada, me voy agradecido por la conversación de hoy, agradecido contigo, Flor, por haber aceptado la invitación, por tus reflexiones que siempre son profundas y reconfortantes, no solamente porque como dices tú, eres mujer y es raro que a la sociedad le parecía raro que una mujer participara en lo político. Yo creo que hoy en día el gran cambio y el fabuloso cambio es que cada vez hay más mujeres en lo político que de alguna manera equilibran no solamente el pensamiento, sino también la acción política, que es totalmente distinta, y por ahí hay todo un desarrollo a propósito del coronavirus, comparando las acciones de las mujeres y de los hombres. Así que muy agradecido contigo por la invitación. Por aceptar la invitación. Gracias a los dos. Sí, quedaron cosas, revisar lo que es el tema del poder y la política y los espacios allí que uno tiene. Yo quería que por eso el tema de la diferencia entre Arendt y Weil es interesante verlo, porque Arendt dice, bueno, ¿qué es la política? La comunidad alrededor de unos fines compartidos, pero Weil dice, no, la política tiene que ver con ese poder descarnado de la instrumentalidad, y no importa si voy en contra de la verdad, lo que importa es el poder mismo y la dominación, y ese es un eje que hay que ver en estos temas de lógicas de autoritarias. Yo quería cerrar con el tema, bueno, porque siempre es bueno dejar una luz, y que bueno, la gente puede sentirse tan asfixiada, porque es difícil vivir, digamos, en un totalitarismo donde no tienes eso, que cada vez los espacios de refugio
van como permeándose, pero que siempre están. Bay, en sus primeros escritos filosóficos, que es como una especie de diario filosófico de Arendt, ella dice: mi modo de realidad es triple. Es valor, pues soy un ser libre, al ser sujeto pensante. Un sujeto pensante no puede ser más que libre. Lo que no es libre es objeto de pensamiento. Entonces, el llamado es a esa libertad precisamente de pensar, de comprender, de no quedarnos como, y de no callarse frente a una lógica autoritaria que lo vemos cotidianamente. Si hay algo en el que, porque ahí está también el asunto del servilismo voluntario, bueno, que es más cómodo que me digan qué hacer, y es incómodo, bueno, ser el incómodo. Entonces, bueno, esa es la luz que queda, el tema de las ideas, no la ideología, porque la ideología es totalitaria, reduce a una sola idea, no, es la diversidad de las ideas. Y hay gente que dice, no, sí, la pluralidad, pero en el fondo no vives con esa pluralidad. Gracias a los dos. Bueno, mira, gracias a Miguel y a Flor, porque ya Catherine me está enviando, me está señalando una vara de esas de pegar. Pero yo me quedo con la idea de Flor. Piensa, no dejes que te piensen, piensa. Gracias a Jaime Nestar en la Dirección General de Elección, González en los controles, Argenis Barreto en la lectura maravillosa y totalitaria de las noticias, y Jackson Vargas y María García, que como siempre a esta hora se van a hacer su comidita. Bueno, nos vemos el próximo lunes, porque el viernes es vacaciones. Le di el día libre a Hugo Bravo y a Daniel Abud, y bueno, seguiremos nosotros en esta. Saludos. Gracias. RCR presentó Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por rcr.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750.